Buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros, vamos. Antes lo he dicho, ya tienes pinta de gamer, ya con los cascos. Los cascos profesionales con su micro integrado, no como yo. Muy bien, muy bien. Es que al final hay que acercar la divulgación a todo el mundo y Bienvenido nos comentaba antes que no es ni la primera entrevista que hace en redes, porque bueno, todas las cosas que se están descubriendo allí realmente producen mucho interés. Bienvenido. ¿A qué te dedicas? Explícanos un poco quién eres. Ya sabemos que eres paleontólogo, pero explícanos un poco quién eres. Bienvenido. Bueno, soy paleontólogo, ya en fin, con unos cuantos años a mis espaldas de trabajo. Y llevo trabajando en África, pues desde la primera vez que estuve en África del Este fue en el año 89, es decir, hace ya 32 años. Estuve en Kenia y en Tanzania. Y bueno, pues el gusano de trabajar en África es algo que cualquier paleontólogo que se dedique al estudio de las primeras evidencias de presencia humana, pues, en fin, es algo que uno quiere cumplir a lo largo de su vida. Y bueno, pues intermitentemente durante los años 90 y hasta el año 2000, pues estuve trabajando, en fin, estuve en Kenia, estuve en Tanzania, estuve en Etiopía. Y a partir del año 2003 fui invitado por un equipo italiano que trabajaba en el área de Buya, en Eritrea. Y justo después de la independencia de Eritrea, que se produjo en el año 93, en el año 94 encontraron un cráneo humano en el yacimiento de Buya, datado en 1.000.000 de años, que publicaron en el año 98 en Nature, liderado por el profesor Abate y por mi amigo el profesor Lorenzo Ruck de la Universidad de Florencia. Bueno, a mí me invitaron, Lorenzo Ruck me invitó en el año 2003 a estudiar la fauna de este yacimiento, que es una fauna del Pleistoceno inferior muy interesante. Y a partir de ahí prácticamente casi todos los años comencé a ir a Eritrea a trabajar y colaborar con este equipo italiano. Pero a partir del año 2012 conseguimos la autorización por parte de las autoridades eritreas para comenzar un nuevo proyecto distinto del proyecto italiano en un área que se llama el área de Ingelela, donde nadie había trabajado allí. Entonces, conjuntamente con el profesor Audal Carbonell, que ha trabajado con nosotros hasta el año 2019, pues iniciamos este proyecto en Ingelela. Ingelela es, para que os hagáis una idea, probablemente uno de los puntos más deprimidos de todo el planeta. Es un lugar donde la temperatura es muy dura. Se puede llegar a alcanzar 50 y largos grados centígrados y por la noche normalmente la temperatura nunca baja de 20. Es decir, que son temperaturas muy duras. Nosotros excavamos en invierno donde, en fin, normalmente al mediodía se pueden alcanzar 40, 45 grados, a veces hasta 50, pero los meses que van desde noviembre hasta febrero, marzo es más o menos llevadero. Si vas en otros meses, la temperatura es prácticamente insufrible y solo aguantable por gente que esté muy, muy adaptada a esas circunstancias tan duras. Entonces, cuando nosotros llegamos en el año 2012, esta zona todavía era mucho más deprimida, mucho más extraña, porque había quedado totalmente aislada del resto del país. ¿Por qué? Pues porque era una zona en guerra. Eritrea y Etiopía han estado en una guerra latente, casi permanente desde la independencia de Eritrea y especialmente a partir del año 2000, 98-2000, y firmaron una paz bastante regularizada hace un par de años, no antes. O sea que la situación... Perdón, ahora ese verano era 3 años que firmaron la paz. Y bueno, entonces esta zona era una zona militar donde nadie tenía permiso para poder acceder. A nosotros nos lo concedieron en el año 2012 e empezamos a trabajar en un sitio donde
donde no había estado excavando, no había estado estudiando nadie los sedimentos correspondientes al Pleistoceno. Y bueno, para que os hagáis una idea, cuando llegamos allí la primera vez, la gente del lugar se acercaba a tocarnos porque no habían visto nunca a una persona blanca. Y estamos hablando de hace menos de 10 años. O sea, es un lugar totalmente aislado del planeta y bueno, pues comenzamos este proyecto de investigación. ¿Y por qué decidisteis ir justamente allí? Porque, bueno, yo conocía la zona de Bulla, que es una zona muy rica donde trabajaba el equipo italiano. Y esta zona es una cuenca que es continua a la cuenca de Bulla. Está a unos entre 20 y 25 kilómetros al sur de la cuenca de Bulla. Y también se veía a través del Google Earth que probablemente allí pudiéramos encontrar algunos yacimientos buenos, ¿no? Entonces, ¿usáis herramientas como Google Earth para saber exactamente dónde podría haber restos? No había más información. Es que no había información. Es que en el año 2012 esta zona no tenía ninguna información geológica. No había nada publicado sobre esta zona en concreta. Y lo único que veías era que geográficamente se parecía mucho a la cuenca contigua de Bulla y probablemente pues allí podíamos encontrar fósiles. Fuimos y estuvimos pateando pues muchos, hemos hecho muchos kilómetros a pie por este terreno verdaderamente difícil porque es un lugar con una erosión terrible, con una tectónica continua, donde se pueden apreciar capturas de barrancos que se han producido en las últimas décadas, no hace miles de años, no hace muy pocas decenas de años se han encontramos capturas de un barranco que captura al siguiente. O sea, la erosión es tremenda y, bueno, pues gracias a esta erosión tan tremenda aparecen muchísimos restos fósiles por las laderas de los barrancos y gracias a ello pues hemos podido ver que la fauna que se encuentra en este lugar es una fauna pues de grandes mamíferos del Cuaternario antiguo, de Pleistoceno inferior. Eso que estábamos viendo era una... Sí, estoy enseñando alguna imagen. Sí. Explícanos qué es esta imagen. Esto es se llama las trócleas distales, las poleas distales de un metacarpiano de un búfalo. Un búfalo que probablemente corresponda, no sabemos exactamente todavía si es una forma de un búfalo que se llama Pelorobis o es con mucha seguridad o muy probablemente una forma que se parece ya a los primeros bos, a los primeros representantes del género bos en África, puesto que en Bulla, justo a 1 millón de años cerca de este yacimiento, encontramos una forma de toro que es el toro más antiguo que se haya encontrado nunca, al cual bautizamos y publicamos en el año 2010 y llamamos Bos bullaensis. El toro más antiguo descubierto nunca, ¿no? Sí. El toro como toro del género Bos. Tiene título de vídeo de YouTube. De Paco, bueno, cuando tenemos que buscar aquellos nombres curiosos que la gente clique, se ha encontrado el primer toro de la historia. ¿Un toro de hace 1 millón de años? De 1 millón de años. Este es publicado publicamos hace 10 años, hace 11 años ya, en 2010. Y bueno, pues ahí está. Es una forma que se llama Bos bullaensis y conecta las formas africanas de búfalos llamados Pelorobis con el género Bos. Es una historia muy bonita en la cual, bueno, lo que decimos es que los toros y las vacas tienen un origen africano, evolucionan a partir del famoso búfalo de Olduvai, el llamado Pelorobis olduvayensis, y que coevolucionan con los humanos durante todo el Pleistoceno y se dispersan conjuntamente con los humanos. Y por eso forman parte de los ecosistemas donde habitan los humanos durante 2,5 millones de años, prácticamente. ¿Por qué? Porque los Pelorobis son los ancestros de las formas que después dan origen a los toros y a las vacas. Entonces, esta sería la forma ya con el toro con forma de toro, ya más antiguo que se conoce, al cual ya te he dicho, bautizamos como Bos bullaensis y lo publicamos hace ya 11 años. Y entonces, explícanos cuál es la sensación de un paleontólogo o un arqueólogo
cuando empieza a escarbar y ve que puede haber algo, ¿no? ¿Cómo es la sensación del equipo, ¿no? Porque entiendo, por mi ignorancia, que cada uno está en una zona, ¿no? Intentando, ¿no? Más o menos, pero hay alguien que encuentra algo, ¿no? Como puede ser el caso del fragmento de hueso de búfalo de hace 1 millón de años que vemos en pantalla. Bueno, normalmente lo que hacemos en esta zona donde nadie había trabajado, lo que hicimos conjuntamente con Audal Carbonell fue patear toda la zona. O sea, nos hemos pasado muchos años prospectando paso a paso kilómetros y kilómetros de toda la región donde estamos excavando, en toda la cuenca de Ingelela, y hemos determinado la presencia de muchos afloramientos con registros paleontológicos y también arqueológicos, porque normalmente donde encontramos restos paleontológicos también aparece industria lítica, señal de que los humanos son responsables de la acumulación de estos restos paleontológicos en muchos sitios. Pero entonces lo que hemos hecho ha sido después pues localizar los puntos más interesantes, y ahí hemos realizado diversas excavaciones arqueológicas para ver cómo se depositan los restos y qué papel jugaban los homínidos en la acumulación de estos restos, ¿no? Es una industria de tipo achelense que después se dispersa por todo el viejo mundo, pero que aquí se encuentran pues unas formas de más de 1 millón de años, con un achelense ya bastante evolucionado, pero donde todavía el achelense no ha salido fuera de África. O sea, está en plena expansión antes de su salida final fuera de África. Entonces, aparecen muchos afloramientos con restos paleontológicos. O sea que es un sitio que da gusto, ¿no? Escarbar, dijésemos, ¿no? Porque van apareciendo cositas por todos lados, ¿no? Entre comillas. Bueno, a veces es desesperante porque puedes estar trabajando mucho y prospectando mucho y no encontrar nada. Y otras veces sí encuentras algunos afloramientos con presencia abundante de restos. Hemos encontrado muchos afloramientos con presencia de restos, pero no grandes acumulaciones, salvo en un sitio concreto que se llama el yacimiento de Lubagadi II Gallardo. Hemos dedicado el yacimiento al señor Gallardo, el presidente de la Fundación Palar, que nos financia estas excavaciones. Y bueno, ahí estamos excavando y hemos encontrado mucha industria lítica acompañada de mucha fauna, con la dificultad que tiene esta fauna, pues que el sedimento está muy cementado y sacar los restos paleontológicos es verdaderamente muy, muy difícil. Tenemos que trabajar con martillos neumáticos y a veces cuesta muchísimo destruir el sedimento para poder extraer los fósiles y la industria lítica. Pero bueno, en fin. Vamos avanzando, cada año perfeccionamos un poco mejor la técnica e iremos sacando cosas interesantes, ¿no? Esto que vemos aquí en pantalla, esto es una cosa muy espectacular. Eso no es un hueso, ¿eh? Eso se trata de un tronco de un árbol que no está in situ, no hemos podido sacarlo, no sabemos a qué especie corresponde, está totalmente lleno de sedimento. Y bueno, pues hemos encontrado varios restos de troncos de palmeras, en fin, y también de algunas otras especies que están en proceso de ser determinadas. Pero lo importante es que encontramos tanto restos animales como restos vegetales, y esto nos permitirá reconstruir cómo era el paleoambiente en el cual habitaban en Ingelela nuestros antepasados. En fin, aparecen bastantes restos de plantas, ¿eh? Lo que más abundan son las palmeras, lo cual nos indica pues, que estamos ante un ambiente pues, relativamente seco, en fin, ambientes no de grandes acumulaciones de agua, aunque los sedimentos que encontramos nos indican que se trata de una zona que fue un antiguo delta, el antiguo delta de un río. Entonces, en torno a estos ambientes deltaicos, normalmente son ambientes bastante ricos y es ahí donde pues, abunda la fauna de tipo acuático. Son bastante abundantes los hipopótamos. Los restos de hipopótamos se encuentran de manera bastante abundante. También aparecen mucho cocodrilo. Y por otro lado, pues aparecen otras especies que no son tan acuáticas, ¿no?
pero encontramos restos de équidos. Los équidos son animales de pradera, no son animales que habiten en ambientes acuáticos. Aparecen también restos de los búfalos. Estos búfalos no son los búfalos de agua, la forma esta en fin, estos que son ancestros de los toros no son animales que habiten en zonas totalmente encharcadas. Aparecen también restos de antílopes secos. Y bueno, pues hemos encontrado también restos de monos, algún tipo de... Incluso herramientas, ¿no? Incluso encontramos mucha abundancia de industria lítica de tipo achelense. La achelense es una industria lítica... Explícanos un poquito qué es. Bueno, la achelense, yo no soy arqueólogo, pero bueno, llevo trabajando tantos años con los arqueólogos que algo he oído, ¿no? La achelense... en África, la primera industria lítica que se encuentra es la industria que se llama de tipo oldubayense. Es una industria que está dominada por las lascas. Puedo ilustrarlo, tengo aquí unas réplicas. Sí. Son núcleos y lascas que se utilizan, las lascas especialmente para cortar. Y luego, pues, otro tipo de elementos que se utilizan como martillos para fracturar huesos. Entonces, es una industria poco elaborada. Entonces, esta industria es la primera que sale fuera de África y se encuentra a partir del momento de Manisi en Georgia, en torno a 1,8 millones de años, se dispersa por el viejo mundo, esta industria de tipo oldubayense. Pero en África, mientras en Eurasia empieza a dominar la industria de tipo oldubayense, se produce una innovación extraordinaria en torno a 1,7 millones de años, que es lo que se llama la industria achelense. Esta industria achelense, básicamente la característica fundamental, o sea, lo que más el icono de la industria achelense, que se llama achelense no por la forma de hacha, sino porque fue descrito en un yacimiento francés que se llama Saint-Achel. Y entonces a partir de ahí se llama el achelense. Lo que define especialmente al achelense son los llamados bifaces, estas formas típicas como la que está mostrando. Esta es una réplica de Francia, de Saint-Achel. De Saint-Achel. Bueno, eso es un bifaz, ¿no? Entonces, este tipo de industria lítica bifaz es lo que caracteriza al achelense. Y si os fijáis, lo más interesante es que en el achelense aparece y visualiza de manera muy clara la simetría. Aparece el concepto de simetría en los humanos. Entonces, los homínidos con industria achelense tienen un comportamiento muy distinto al de los homínidos con industria más primitiva, como es el oldubayense. Y mientras en Eurasia, durante más de 1 millón de años, una vez que llega el oldubayense, se perpetúa, y lo que domina son las industrias típicamente oldubayenses, las de las lascas, en África, una vez que aparece el achelense, se va perfeccionando y aparece una industria mucho más elaborada con este concepto de simetría, cuyo pieza más emblemática y la que la define pues son estas modelos de hachas bifaces. Bueno, ¿qué implica el achelense? Pues implica que el achelense, los homínidos con industria achelense, respecto de los homínidos con industria oldubayense, tienen comportamientos muy distintos. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues se diferencian especialmente en que los homínidos con industria oldubayense, por lo que nosotros hemos trabajado y estudiado en yacimientos como los de Orce, en Fuentenueva 3 o en Barranco León, aquí en España, o en otros lugares, en Dmanisi, son homínidos que se abastecen de proteínas y de grasas animales de manera carroñera, no son cazadores. Se acercan a las cadáveres que han muerto por otras causas, bien porque han sido cazados por carnívoros o bien porque han muerto por otras causas naturales. Entonces, ellos, de manera carroñera, pues aprovechan lo que puedan de estos cadáveres en competencia normalmente con los carnívoros. Con otros carnívoros, las hienas especialmente, pero también con los tigres de dientes de sable o con cualquier otro carnívoro de gran tamaño. Mientras que los homínidos con industria achelense, con esta industria ya elaborada, con esta simetría tan bonita como tienen las hachas bifaces, son homínidos
que tienen un comportamiento mucho más elaborado en cuanto a la caza. Son más modernos, ¿no? Son homínidos que son cazadores. Básicamente son cazadores. Esto, ¿por qué lo digo? Bueno, yo hace poco publiqué un articulito que era una reflexión también de muchos años de darle vueltas a las cosas. Y es que cuando tú encuentras un yacimiento con industria chelense, si hay fauna, prácticamente no se encuentran nunca carnívoros. O muy pocos. Mientras que si tú encuentras un yacimiento como los de Orce o de Manisi con industria oldubayense, si hay fauna, los carnívoros están bien representados y son muy abundantes. ¿Por qué? Porque estaban allí. Cuando tú te encuentras en las acumulaciones achelenses con fauna y prácticamente no aparecen carnívoros, es porque hay un carnívoro que domina y no permite que los demás se acerquen. Y controla la pieza y controla el territorio. Entonces, siempre que hay acumulaciones achelenses, los carnívoros son muy poco abundantes en todas partes y por eso decimos que el que domina es el que caza y es el que no o sea, tiene que el hecho de tener armas más modernas, ¿no? Hace que los carnívoros se alejen de la zona y que, ¿no? Y que seamos nosotros los que dominemos. Siempre competencia, que seríamos nosotros los carnívoros. Claro, es que los carnívoros, los cazadores somos nosotros, eran nuestros antepasados y estos ya, aparte de que tenían herramientas más modernas, más elaboradas, tendrían unas estrategias de caza y un comportamiento social que les permitía poder expulsar a cualquier carnívoro que se acercara por allí. Eran capaces de matar y eran capaces de defender la presa sin que nadie se acercara a quitársela. Por ¿Quién eso, pudiese ir atrás y ver? Una persona como tú que estás descubriendo mediante, ¿no?, los indicios, pero seguramente si te preguntase en qué momento de la historia te gustaría estar o ver, no tengo ninguna duda que sería ¿no? Muy atrás en el tiempo, ¿no? Para ver cómo reaccionaban, ¿no?, los antiguos seres humanos en esas épocas. Bueno, evidentemente nos gusta, o sea, yo creo que en cualquier momento de la evolución humana es interesante echarle un vistazo y ojalá pudiéramos hacer cortes y fotografías que nos permitieran ver a los homínidos de Engelela pues abasteciéndose del cadáver de una jirafa, por ejemplo, ¿no? Ojalá pudiéramos verlo, pero no sé, como no podemos hacerlo, pues tenemos que... La ciencia se basa en datos objetivos y, claro, desde luego se basa en la imaginación. Si no hay imaginación, no se pueden interpretar los datos. Entonces, pero es curioso sí, lo que comentas de la tecnología, el hecho de cambiar de tecnología, que cambiasen los hábitos totalmente, ¿no?, de esos seres humanos, sí. ¿No? Bueno, es que tiene sentido, ¿no? Quiero decir, para hacer un oldubayense es casi como darle, hablando de una manera rápida y llana, es darle un montón de golpes a un canto hasta que tenga filo. Mientras que esto conlleva que la persona que lo hizo sabía lo que estaba haciendo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hacían en esa época? ¿Cómo construían...? Bueno, ellos cogían los núcleos, ¿no? O sea, se abastecían de una industria lítica. Normalmente, pues, lo que encontramos en Ingel... Porque es curioso cuando habláis de industria, ¿no? ¿no? Sí, pues, sí, es que es como una palabra, así, no, alguien que no sepa de qué va el tema, industria. Te imaginas allí a 20.000 tíos en fila haciendo eso. Pues, se llama industria lítica, se llama, bueno, los artefactos fabricados por los humanos se llama industria lítica. Sí. Y bueno, ellos depende, o sea, vamos a ver, la industria lítica está en función, o sea, lo que ellos fabrican está en función de la materia prima que tienen. Entonces, ¿qué materia lítica abunda en esta zona? Pues abundan roca volcánica, ¿no?, formadas de basalto y nimbritas, y abundan, pues, los cuarzos, especialmente los cuarzos. Entonces, ellos, en función de este material, pues fabrican lo que pueden. Si estamos y con ello, pues fabrican verdaderamente herramientas a veces muy, muy, muy sofisticadas, ¿eh? O sea, a veces te encuentras bifaces que tienen unos tamaños considerables, que pesan una barbaridad y que son herramientas que, bueno, pues fueron utilizadas por nuestros antepasados para los menesteres para los cuales las habían fabricado. Pero lo más importante es que cuando empieza la chelense, como ya hemos dicho antes, es que
antes de fabricar la pieza, hay una preconcepción mental de lo que se quiere fabricar. La técnica ya la tienen elaborada y entonces, pues esta técnica se traspasa de los individuos adultos a la gente más joven para que vayan aprendiendo y vayan pues, fabricando este tipo de herramientas. Y eso pues, se mantiene de manera continua durante muchos cientos de miles de años y hasta que finalmente el achelense acaba saliendo de África. Lo que nosotros encontramos en Inglaterra o en Bulla son la industria lítica justo previa a la gran dispersión del achelense fuera de África. A partir de yacimientos de 1 millón y poco, como los de Inglaterra, de 1 millón como los de Bulla, poco después, en las puertas de Eurasia, en el corredor levantino, en Palestina, en Israel, se encuentran ya algunos yacimientos con una industria lítica de en torno a 800.000 años, que es muy parecida a la de Bulla y que ya están saliendo fuera de África, y ese ya es un achelense muy elaborado. Pero, sin embargo, el comportamiento de los homínidos de Bulla, de Inglaterra, con, por ejemplo, los que se encuentran en Israel, en un yacimiento que se llama Gesher Benot Jacob, pues es prácticamente igual. La industria lítica es muy difícil de diferenciarla porque es que las piezas que han fabricado en Israel son iguales que las que encontramos en Eritrea. Y es que es el camino de salida fuera de África hacia Eurasia, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando en una región donde se encuentran ya un achelense muy elaborado, donde hay una fauna típicamente africana, que algunos de ellos pues, son ancestros de especies actuales como los toros, y también encontramos pues, esas evidencias ya de un gran crecimiento demográfico, que es el que permite la gran salida fuera de África. Cuando hablamos de dispersiones y de salidas fuera de África, y este es el gran tema, porque nosotros, la humanidad, aparece en África y después se dispersa por el resto del mundo, pues siempre preguntamos, y en paleontología y en prehistoria, pues ¿cuándo se producen las grandes dispersiones? ¿Cómo se producen las grandes dispersiones? ¿Cómo sale el hombre? ¿Cómo salen nuestros antepasados fuera de África? ¿Cómo se produce la primera dispersión con el oldubayense? La segunda con el achelense, la tercera ya probablemente con el hombre moderno. Entonces, ¿por qué se producen? Hay una respuesta que es muy sencilla. Las dispersiones solo se producen por una causa, y exclusivamente por una causa. Y es porque se ha producido un crecimiento demográfico que permite y que pulsa que determinados individuos de una especie acaben colonizando nuevos territorios en función de que el pastel donde vivían se había quedado pequeño. Entonces, es así. O sea, si tú estás bien en tu casa, no te vas. Claro. Pero llega un momento que ya no se puede estar bien en casa. ¿Y por qué no son más bocas que alimentar, ¿no? O sea, no se puede estar bien en casa por el gran éxito de nuestro linaje, porque nuestro linaje ha ido creciendo demográficamente de manera continuada. Entonces, cuando ya hay demasiados individuos en un lugar concreto, el pastel no da para todos y automáticamente, si se quiere sobrevivir, hay que irse fuera. Y esto vale para los humanos y vale para cualquier especie, no solo para los humanos. Siempre sucede igual, todas las especies se dispersan porque hay presión demográfica. Entonces, si no fuera así, no se produciría esa dispersión. Entonces, el gran éxito de los humanos es que conforme hemos ido evolucionando, hemos sido capaces de incrementar nuestras técnicas de abastecimiento de alimento y finalmente, pues cuanto más alimento hay, más se crece demográficamente hasta que se agotan los recursos en el lugar y hay que salir. Por lo menos una parte de los individuos que habitan ahí tienen que marcharse y entonces lo que sucede además es que es que cuando yo estoy últimamente me he fijado mucho en muchas cosas que se dicen que no tienen nada que ver con la realidad. En ciencia hay que trabajar siempre con lógica. O sea, no se desocupa un territorio para ocupar otro. O
O sea, cuando los homínidos salen fuera de África, África no se queda despoblada. África sigue poblada. Y de hecho, todas las grandes innovaciones evolutivas que se han producido en el linaje de los homínidos se han producido siempre en África, no fuera de África. Entonces, África siempre ha quedado poblada y, sin embargo, las oleadas dispersivas han venido siempre fuera de África hacia el continente asiático y finalmente con los humanos modernos hacia América y el resto de las tierras emergidas. Pero entonces, siempre con este tipo de innovaciones tecnológicas, en el caso de los humanos, se ha producido eso, incrementar la población hasta que ha sido necesario colonizar otros territorios. Entonces, por ejemplo, yo he estado escuchando, dice, no, la población humana de final podía ser de escasas decenas de individuos. Eso es una sandez, pero una sandez como un piano. O sea, es una de verdad, o sea, quien dice eso es que simplemente no piensa lo que está diciendo. Porque al final del Paleolítico estaba poblada África, estaba poblada toda Europa, estaba poblada toda Asia, se había poblado América. Con 10.000 individuos podemos poblar todos esos continentes y Australia incluso. O sea, hay que decir, tenemos que hablar de varios millones, no sé cuántos millones de personas, pero sí unos cuantos millones, probablemente varias decenas de millones de personas, porque si no, es imposible que se hubiera colonizado todo el globo terráqueo al final del Paleolítico y que dejara registro, porque o sea, es muy difícil dejar registro y que se perpetúe durante varios miles de años. No, y que el mundo es muy grande y para poblarlo tendríamos que ser, lo que tú dices, miles y miles, ¿no? Y miles que se quedan en la región, otros que van a investigar, sí, ¿no? A exploradores. Ya te digo, es que nunca se despuebla una región para poblar otra. Claro. Se coloniza una nueva región, pero lo que ya se ha colonizado se sigue ocupando. Entonces, ¿cuántos millones de personas hacen falta para ocupar todo el planeta? Por eso te digo que siempre es igual. O sea, la dispersión de cualquier linaje, en este caso de los homínidos, es porque hay presión demográfica y porque la población aumenta significativamente. Eso no quiere decir tampoco que sea necesario colonizar todo el territorio para llegar de un sitio a otro. No es lo mismo una colonización que una dispersión. Una colonización implica ocupar el territorio. Una dispersión es que tú seas capaz de aprovechar una vía de movimiento, de escape, para llegar de un sitio a otro. O sea, si tú sales de África desde el trópico y colonizas las latitudes medias, no necesariamente tienes que ocupar toda África. Te voy a hacer alguna pregunta que nos hacen desde el chat. Bienvenido. Sí. ¿En qué parte del África se habría originado la vida humana o los primeros homínidos? Bueno, pues mira, una cosa es lo que podemos pensar y otra cosa es lo que dice el registro fósil. Claro. Entonces, por ejemplo, los registros más antiguos con presencia de homínidos, en fin, primero de homínidos ardipithecus, australopithecus, etcétera, hasta el género Homo, todo esto aparece en África del Este, aparece en Etiopía, en Kenia, Tanzania, y se encuentra pues, en torno siempre a lo que se llama el Rift Valley africano. Eso es lo que dice el registro fósil. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que muy probablemente, si están ahí y no se conoce en otro sitio, es que seguro que ahí había presencia de homínidos durante los periodos del Plioceno. Hay ideas de que los homínidos aparecen en otras zonas de África más occidentales, más centroafricanas. Bueno, el problema es que no hay registro. No hay registro fósil. O sea, el registro se da cuando hay acumulación de restos y hay evidencias de que esos restos quedan conservados y se encuentran. Claro. Entonces, en muchos sitios puede haber vida, o sea, puede haber vida humana y no quedar registrada. Por ejemplo, el registro de los grandes primates, de los grandes simios actuales, de gorilas o de chimpancés o de bonobos, es prácticamente inexistente. Están ahí, están ocupando las selvas ecuatoriales del Congo, están ocupando las montañas altas del este de África, pero
prácticamente no hay registro. ¿Por qué? Porque viven en lugares donde no hay sedimentación, y al no haber sedimentación, esos esqueletos de estas especies de grandes primates no acaban fosilizando porque simplemente pues, no viven en los lugares adecuados para que fosilicen. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en otros lugares, y eso hay que darles muchas explicaciones, dicen en la selva no hay prácticamente restos humanos. Bueno, no lo sé. Por ejemplo, en Java, que está en la otra punta de Asia, en el sureste asiático, pues en un ambiente selvático tropical aparecen algunos registros con cráneos humanos de más de 1 millón de años y de menos de 1 millón de años, muy bien conservados, y que, bueno, allí sí se dan y aquí no se dan. Bueno, si se dan los registros es porque había humanos. Si no se dan los registros, podía haber habido humanos, pero no tenemos evidencias de ello. Claro. Hoy tenemos que trabajar con los datos objetivos. Eso pudo ser verdad y no haber sucedido. Tenemos que trabajar con los datos objetivos, y los datos objetivos es lo que nos dice el registro fósil. Una vez que tienes los fósiles, que tienes la industria lítica, a partir de ahí puedes empezar a construir el discurso. Pero si no tienes ningún dato objetivo, construir un discurso es hacer ciencia ficción. Y entonces la imaginación en ciencia es necesaria, pero cuando se te desboca te pasas ya a la parte de ficción y ahí eso ya no es ciencia. Una pregunta que me surge a mí. Has dicho que en Engelela, como tenéis tanto restos de fauna como de flora, como de industria lítica, como que tenéis evidencias, ¿no?, de ese primer crecimiento demográfico. ¿Qué clase de evidencias o qué clase de evidencias son las que os hacen pensar en este crecimiento demográfico en un yacimiento como el de Engelela? Bueno, si tú te paseas por la meseta castellana, ajá, de vez en cuando, y en alguna terraza de algún río, te puedes encontrar alguna acumulación de industria. Normalmente es achelense, ¿eh? Es difícil encontrar la más antigua. Aparece algún bifad, pero nunca te encuentras grandes concentraciones, son muy raras. A no ser que te encuentres en yacimientos kársticos dentro de cuevas, que ahí las acumulaciones los lugares son finitos porque están marginados por las paredes del karst, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás en Engelela y tú te paseas por el campo, la cantidad de bifaces y de industria lítica achelense que te vas encontrando es extraordinariamente grande, ¿eh? En Engelela, en Buya, o incluso pues si te paseas por el corredor levantino en Israel, por la zona del río Jordán, la cantidad de bifaces. O sea, yo recuerdo un yacimiento en Sudán, cerca del Nilo, algo espectacular. Te encuentras una cantidad de industria lítica. ¿En serio? No era consciente de que podía ser tan abundante. En superficie, que te quedas alucinado. O sea, madre mía, se me están poniendo los pelos de punta. Por todas partes. O sea, la cantidad de industria lítica que te encuentras es verdaderamente espectacular por todas partes. Claro, si hay mucha industria lítica, alguien la tuvo que hacer, claro, ¿eh? Claro. Y eso es una evidencia muy directa del enorme incremento poblacional que supone la aparición de la achelense en África y después su dispersión por el resto del mundo. Pero ya te digo, en la zona matriz, que es el este africano, los yacimientos con industria lítica achelense son yacimientos con una abundancia de piezas líticas en superficie que aquí en Europa yo no los he visto en ninguna parte. No tenía ni idea. Si la situación política y social fuese diferente en África, ¿no? Porque imagino que ya solamente en Eritrea habéis tenido problemas al respecto, ¿no?, por la situación política. ¿Crees que habrían habido más descubrimientos? ¿Sabríamos más de nuestra evolución? Sí, bueno, en fin, los problemas, cuando sales de Europa, la vida humana vale poco, ¿eh? En fin, eso es más que evidente. Y entonces trabajar en África sigue siendo una gran aventura. No es lo mismo ir a pasearse por el campo, por aquí, por España, por cualquier otro lugar de Europa, que cruzar el estrecho, pasar al otro lado. Y explícanos un poco esas vivencias, porque lleváis 8 años ya, 8 años, creo, ¿no? Es la octava.
vez que estáis allí. Explícanos, ostras, la primera vez, dónde os hospedáis. Claro, ¿cómo es vuestra vida con la allí? gente? ¿Cómo es vuestra vida? ¿Cuánto tiempo vais cuando hacéis una campaña? Porque nos interesa mucho saber eso, ¿no? Porque claro, no es un país sencillo, como comentas, ¿no? Ir a Eritrea a excavar, ¿no? ¿Cómo es la relación con la gente, vuestro hospedaje, vuestra comida, qué coméis, etcétera? Bueno, pues en fin, llegar a Asmara es relativamente sencillo, pero no es fácil, viniendo desde España, es complicado, porque no tenemos embajada en Eritrea y conseguir el visado hay que hacer filigranas. O bien tienen que hacértelo en la embajada de Eritrea en París o en la de Roma, o bien nosotros nos hacen un previsado y cuando llegamos al aeropuerto, pues tenemos que rellenarlo allí, en el aeropuerto de Asmara. Bueno, pues nos cuesta 100 euros el visado, o sea que tampoco nos lo regalan, 100 euros por cabeza. Entonces, allí sí, llegamos a la capital. La capital nos hospedamos en una pensión donde yo llevo ya 20 años hospedándome porque nos tratan muy bien. Sobre todo, además, es que yo creo que cuando hay que tener conciencia del valor del dinero. Vamos a trabajar. La pensión nos cuesta, creo que son 15 euros al día. Bueno, no tenemos, está muy limpia, es una señora que nos trata estupendamente, las habitaciones están muy limpias, los cuartos de baño no están dentro de las habitaciones, o sea que son cuartos de baño externos compartidos. Y bueno, pues comemos normalmente de restaurantes por unos precios relativamente baratos, porque son países donde la comida sigue siendo muy barata. Pero, por ejemplo, pasar de la pensión a un hotel en condiciones es pasar de 15 euros a 100 y pico, 200 euros la noche. Entonces, si vas a trabajar y vamos 10 personas, pues no es lo mismo gastarse 100 y pico, 200 euros al día en hospedaje que gastarse 1.500 o 2.000 euros al día en hospedaje. Claro. Por tanto, hay que aprovechar las circunstancias y bueno, pues, en fin, buscarlo, algo que sea cómodo y que sea aceptable. Luego, cuando vamos al campo, pues tenemos que alquilar, normalmente tenemos que alquilar coches 4x4 porque no hay caminos. O sea, llegar a Ingelela es casi llegar campo a través, y tienes que llegar normalmente alquilamos Toyotas Land Cruiser 4x4 de los antiguos, nada de modernuras informáticas dentro de los coches. Es que viendo las imágenes y las fotos, aquí tienes que venir con un... ¿no? ¿Aparcáis lejos de donde estáis? No, bueno, entonces finalmente se tarda, por ejemplo, llegar desde la capital Asmara, hay unos 250 kilómetros hasta Ingelela. Bueno, pues tenemos que hacerlo en 2 días. Tenemos que hacerlo en 2 días. ¿En 2 días? En 2 días, sí, porque llegamos un día y medio, pero vamos, que es que para hacer 250 kilómetros, bajar desde la capital Asmara hasta Masagua son 110 kilómetros y después desde Masagua hasta Buya se puede llegar en 5 o 6 horas. Pero los últimos 30 kilómetros desde Buya hasta Ingelela pueden ser 5 o 6 horas más. Entonces, en un día, una jornada no da para poder hacerlo porque además no se debe uno arriesgar a conducir de noche, porque si te pasa algo de noche te puedes encontrar con problemas. Y luego además son zonas donde sigue habiendo llenas, sigue habiendo llenas, sí, sigue habiendo llenas y te puedes encontrar con algún problema. Yo he visto alguna llena muerta y las he oído muy cerca y he visto las pisadas de las llenas por aquellos andurriales. Y incluso las hemos sentido y hemos estado a punto de encontrarnos una llena de frente, lo cual no te hace ni puñetera gracia. Entonces, bueno, pues eso de entrada. Cuando llegas a Ingelela, el campamento donde estamos es la zona militar y sigue habiendo un campamento militar. Y prefieren que estemos en el campamento militar porque nos tienen, no por controlarnos, sino por protegernos. Y allí somos invitados y el jefe del campamento militar siempre viene a visitarnos, tenemos muy buenas relaciones con ellos y nos dejan un sitio para que montemos nuestro campamento con nuestra cocina y todas estas cosas. Y antes dormíamos directamente en el suelo,
Después hemos comprado unas camas de estas de militares, de desmontables militares que bueno, nos permiten dormir en unas condiciones bastante más aceptables, pero dormimos al aire libre, no montamos tienda, porque la temperatura por la noche es tan agradable y cuando abres los ojos ves las estrellas. Y ves las estrellas en un cielo totalmente limpio, puesto que no hay ningún tipo de contaminación lumínica. Claro. Y eso pues, es una maravilla, porque y por las noches no baja de 20 grados la temperatura, o sea que dentro de un saco duermes perfectamente. En estos años solo una vez nos ha llovido un poco, pero tampoco fue una cosa... Entonces, para eso tenemos una especie de toldos impermeables cuando te los pones encima y cuando pasa la tormenta, pues ya continúas tu trabajo y se está estupendamente, ¿no? Entonces, ¿Cuántos sois en el equipo? De aquí no, normalmente vamos entre 7 y 10 personas de aquí y después allí trabajamos con gente del equipo de allí de Eritrea. Yo formé un estudiante eritreo, lo becamos primero con una beca Erasmus Mundus, vino a hacer el máster a Tarragona y después con una beca de la Fundación Atapuerca que le concedió a Eudald Carbonell, pues hizo también el doctorado con nosotros y bueno, acabó el doctorado hace ya 5 años y ahora él dirige allí un centro de investigación que han montado en relación con el Ministerio, con la Comisión de Cultura. Entonces ahí hay un pequeño equipo de jóvenes estudiantes que aprovechan cuando vamos nosotros para colaborar con nosotros. La idea es traer más gente. Lo que pasa es que ha coincidido la crisis en España de la manera que coincidió y ahora pues este periodo. Pero el objetivo es que en los próximos años podamos traer más estudiantes eritreos y continuar formándolos aquí para que después vayan creciendo una comunidad científica relacionada con la prehistoria y la paleontología en Eritrea. Ese es el objetivo. Nosotros como investigadores que trabajamos en estos lugares tenemos obligación de contribuir con nuestro trabajo a mejorar la calidad de vida de ese país y claro. la parte formativa es fundamental. No podemos ir a ver los fósiles, a estudiarlos y venirnos como si no nos importara lo que están haciendo ahí, lo que está pasando en ese país. Sí que me gustaría citar que uno de las cosas que estamos haciendo y bueno, la estamos buscando dinero y ayuda para acabar de rematar la operación. En Inglela la gente se muere de sed y de hambre. Y se mueren de sed porque el agua que beben, hacen unos pozos, como es una zona tan seca, hacen unos pozos en las ramblas y bajan, el acuífero de la rambla es el que aprovechan, hacen unos pozos artificiales que bajan, el nivel freático está entre 1,5 metros y 2 metros por debajo del nivel de la rambla. Entonces hacen unos pozos y en esos pozos sacan el agua y directamente se la beben. Entonces la sacan con unas bombonas de plástico. ¿Pero qué sucede? Pues que los animales que tienen, que son básicamente cabras y camellos, se meten en los pozos, los ensucian, beben la misma agua, finalmente a eso el agua se llena de microorganismos que son patógenos para los humanos y nosotros, desgraciadamente, hemos tenido la experiencia de ver morir a niños por disenterías y por diarreas. Entonces, uno de los compromisos que adquirimos con el jefe del lugar, con el señor Jabona, pues es el de hacer un pozo en condiciones y un sistema de potabilización y servicio de aguas para el poblado de Inglela. Hemos hecho ya el proyecto con Pedro Bersier, un hidrogeólogo, y después estamos trabajando y hemos conseguido que la empresa Aqualia, la empresa de aguas Aqualia, desde Madrid, se implique con este proyecto. Y el proyecto cuesta en torno a 150.000 euros y Aqualia, en la realización del proyecto de ingeniería y en el suministro de todos los bienes de equipo necesarios, tuberías, depósitos, placas solares, etcétera, etcétera, se han comprometido a facilitarlo todo. Entonces, ahora tenemos la mitad del presupuesto de 150.000 y nos falta buscar la otra mitad. Estoy pues como loco y con otra gente intentando buscar otras subvenciones, pero la realidad es que no es fácil encontrar este dinero, pero es nuestra obligación y si conseguimos hacer ese pozo, para mí será más importante hacer ese pozo y montar ese sistema de potabilización de agua que encontrar cualquier fósil.
Te lo digo, Claro, os lo digo de totalmente. verdad porque habremos salvado vidas, habremos contribuido a mejorar la calidad de vida de la gente que habita en Inguelela y creo que no podemos taparnos los ojos ante una situación de una pobreza tan extrema como la de estos habitantes de la región donde estamos trabajando. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo también, bienvenido. Y es muy interesante lo que comentas, porque yo creo que las empresas privadas también, ¿no? Podrían ayudar a eventos, a cosas de este tipo, ¿no? De ayudar al resto del mundo. Y aparte, quieras que no, también tiene un transform. O sea, el hecho de ayudar también te puede servir como marca, evidentemente, ¿no? Y cada vez más la gente está más concienciada de que quiere estar con marcas que dan algo No, claro, que tengan una imagen al prójimo. social más Una allá imagen de ser una social, marca potente. exacto, la gente joven lo piensa. Paco lo sabe, estoy en un proyecto yo también que se llama 119 Element, que lo que estamos intentando es eso, ¿no? De que las marcas, las empresas apoyen proyectos científicos o en tu caso son más sociales, pero no deja de ser algo relacionado también con la ciencia porque vosotros estáis ahí como investigando, ¿no? En la zona, ¿no? Pero tiene que ser muy duro, ¿no? Eso, ir allí, bienvenido a trabajar, ¿no? Con tu pasión y ver la realidad de esos pueblos, ¿no? Tiene que ser un contraste tremendo, ¿no? Hombre, es un contraste absoluto. O sea, cuando nosotros llegamos con unas condiciones, pues eso, por ejemplo, para nosotros es duro cuando estás allí, porque no nos podemos prácticamente lavar. O sea, llevamos el agua que llevamos para beber, la llevamos desde Masagua y cargamos unas bombonas de agua de 200 litros y, bueno, pues calculamos exactamente para todo el campamento, que normalmente si vamos 7 u 8 de aquí, finalmente en el campamento hay comiendo 25 personas. Entre los investigadores eritreos, más nosotros, más el guardia del campamento, más el guía FAR, más, en fin, el camellero, porque alquilamos camellos para poder cargar los fósiles cuando los sacamos del yacimiento, como no hay manera de llegar con los coches, los cargamos en camellos y nos los llevamos hasta el campamento. Pero entonces nosotros tenemos un medio de vida que para ellos es extraordinariamente inasequible. O sea, nosotros tenemos agua y tenemos de todo y evidentemente pues cuando acaba el campamento, pues todo lo que nos sobra se lo dejamos allí para que lo aprovechen ellos y bueno, pues hacemos lo que podemos. Pero ahora es necesario este proceso de hacer esta potabilización de aguas, porque es que si no van a continuar en unas condiciones terribles. No, aparte que 150.000 euros tampoco es tanto. O sea... No. Bueno, para las marcas no, desde luego. Para nosotros ya tenemos la mitad, ¿no? Tenemos, gracias a Qualia, no digo que sea difícil encontrarlos, ¿eh? Me refiero a que 150.000 euros, ostras, para salvar vidas y en este caso para que la gente beba agua potable y tal, que tampoco es una cantidad que tendría que ser relativamente sencilla de que hubiese instituciones que ayudasen en este tema. Bueno, vamos a contestar, cambiando un poco de tercio, bienvenido, para dar voz también al chat, porque nos están haciendo unas preguntas. Yo creo que la gente está alucinada de toda tu experiencia y de todo lo que estáis haciendo en África. Vamos a coger unas cuantas preguntitas. Por ejemplo, una pregunta interesante es, en función de los hallazgos que se realizan, ¿no? en tierra, ¿qué pronto se hacen proyecciones de lo que se va a encontrar? ¿Vale? Es decir, ¿no? Tú empiezas a trabajar y hay un momento que dices, ¡wala! Aquí hay chicha, ¿no? Y que, ¿eso se puede saber más o menos? Bueno, normalmente, vamos, ¿Es pronto? Para hacer cualquier pronóstico en estudios paleontológicos y arqueológicos, hay una ciencia que es fundamental. Esa ciencia es la geología. Tú no puedes ir al campo sin tener unos mínimos conocimientos de geología, especialmente de estratigrafía y sedimentología y de tectónica, para ver dónde empiezan y acaban los estratos, dónde se pueden encontrar los fósiles y si hay una falla que lo corta y ya no puedes continuar. O
sea que tienes que ver todas estas condiciones. Y bueno, pues nosotros, en fin, tenemos esa formación afortunadamente, si no, no podríamos desarrollar ese trabajo. Y bueno, después de pasear y de ver los yacimientos, de ver los afloramientos, pues tú te das cuenta de si hay algún afloramiento que tiene verdadero potencial, ¿eh? Si te encuentras un fósil en superficie, pues puede ser un fósil que haya quedado allí, que haya caído de un nivel, que a lo mejor solo sea un fósil aislado que ha sido acumulado por el agua, pero cuando tú ves una densidad de restos fósiles en un sitio concreto, eso significa que ahí hay más de un fósil, ¿eh? Y si además te encuentras en superficie varias piezas de industria lítica allí en el mismo sitio, en el mismo lugar, pues bueno, pues aquí parece que hay actividad humana y se encuentran restos fósiles. Entonces, bueno, de esos hemos encontrado muchos, ¿eh? Lo que pasa es que los hay con mayor densidad de restos y los hay que son muy escasos. Luego, además, la industria lítica se conserva mucho mejor que los huesos. Las piedras, una vez que quedan acumuladas, no les pasa nada, pero la acumulación de restos fósiles y su conservación es un proceso mucho más delicado y no siempre se encuentran esas acumulaciones importantes, ¿eh? De todas maneras, en esta ciencia, lo más importante, yo siempre insisto, es perseverar. Esto es un trabajo de cabezonería. Es cuestión de seguir. Dice, bueno, no hemos encontrado lo que andamos buscando, hay que seguir hasta que ya ves que aquello no da más de sí. Pero bueno, en este caso, pues sí que hay yacimientos que dan de sí. No son extraordinariamente ricos ni extensos como en otros lugares, pero vale la pena trabajar en ellos y vale la pena conocer cuál es el registro fósil e interpretarlo. Y yo creo que vamos a encontrar cosas muy importantes y muy interesantes. Todavía no hemos hecho ninguna gran publicación porque hemos partido de cero en este yacimiento. Ahora ya tenemos dataciones numéricas, ya sabemos en qué cronologías nos movemos. Ya hemos excavado 2 yacimientos bastante completos y otro que está en proceso de excavación, que es este último, el de Lubagadi 2 Gallardo. Hemos encontrado otros afloramientos el año pasado muy importantes, con restos paleontológicos muy completos. Y entonces, bueno, pues cada año encuentras cosas nuevas, cada año vas mejorando el conocimiento del territorio y yo estoy convencido de que vamos a encontrar alguna sorpresa. Qué bien. Alguna sorpresa interesante. Entonces, es cuestión... Aquí. Sí, hombre, por supuesto. Una vez que esté publicada, por supuesto, claro. que la explicaremos. O sea, ya hay unos, no puedes explicar nada, pero ya, ¿no? Tenéis buenas vibraciones, vaya. Bueno, algo tenemos. Una pregunta que también nos gusta mucho hacer siempre a todos los investigadores e investigadoras a los que entrevistamos es ¿cuál es o tu descubrimiento favorito o un momento en el que hayas disfrutado especialmente durante el trabajo de campo? ¿Ha habido algún momento que digas, hemos encontrado algo, me he alegrado mucho o todo el equipo se alegró? O... Del tiempo que lleváis allí trabajando, ¿qué ha sido lo que a ti más te ha impresionado encontrar? Bueno, hemos encontrado restos paleontológicos muy espectaculares. Por ejemplo, el año pasado sacamos 2 fragmentos craneales bastante completos de hipopótamo. Hemos encontrado también pues el tronco ese que has mostrado en una de esas fotos. Cuando tú vas por el campo y te encuentras un tronco de esas características, bueno, eso no es normal, no se encuentran troncos así. Bueno, pues ahí está, no lo pudimos sacar porque está muy cementado y eso necesita de una operación de ingeniería realmente importante. Pero bueno, ya lo sacaremos en los próximos años porque aguanta bastante bien la conservación. Entonces, de estos hallazgos importantes los vas procesando, pero normalmente sí que... Lo que pasa es que, bueno, pues cuando empiezas en un lugar que no es conocido, a veces te ilusionas con una cosa, después te das cuenta que no es la correcta, después empiezas a discutirla y entonces se va avanzando en esa discusión entre los miembros del equipo de investigación, se va avanzando y se va tomando decisiones importantes. Pero bueno, cuando hay grandes hallazgos, cuando hay un gran hallazgo, normalmente tú nada más verlo te das cuenta de que has hecho el gran hallazgo. O sea, nada más verlo. Entonces eso en Inglelela y en cualquier otro yacimiento. Sí. O sea, cuando encontramos el cráneo del toro este de Bulla en el yacimiento de más cercano a Inglelela, en fin, Lorenzo Rook encontró una especie de
de fragmento, después fuimos al yacimiento y cuando lo sacamos en la excavación, yo me di cuenta de que habíamos encontrado algo verdaderamente relevante. Luego tardamos en publicarlo porque ¿Y cómo te sientes? Explícanos tus sentimientos. Bueno, pues son de alegría, pones música en el móvil. Pero es una botella de champán. ¿Os empezáis a abrazar entre todos? ¿Cómo es? Bueno, cuando haces paleontología en África, aquí nadie lo dice, ¿no? Pero todo el mundo anda buscando homínidos. Todo el mundo. Claro. O sea, aquí todo el mundo anda en todo el cuaternario, pero especialmente en África, ¿no? Bueno, pues y se hacen verdaderas cosas, ¿no? Y la gente lo celebra por todo lo alto porque son hallazgos muy espectaculares. Bueno, en fin, yo no he tenido todavía la suerte de encontrar un homínido en África, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Es tu sueño? Pero, pues no lo sé, lo ha sido siempre, pero después he encontrado otras cosas que también me han llenado, ¿sabes? Y sobre todo, una cosa es lo que quieres encontrar y otra cosa es lo que encuentras. Entonces, lo que no puedes hacer es forzar el hallazgo. No se puede. No se puede porque finalmente acabas metiendo la pata. Entonces, tú encuentras lo que encuentras y a veces es cuestión de saber interpretarlo. Y a veces encuentras cosas muy importantes y después es saberlas estudiar, saberlas publicar y saberlas explicar. O sea, por ejemplo, el hallazgo del toro de Bulla, pues es un hallazgo que es espectacular, está muy bien presentado y bueno, pues en fin, yo he dado ya muchas conferencias hablando del toro de Bulla, también en otros sitios he encontrado. Yo no pensé nunca que iba a trabajar en toros y fíjate tú, encontré el toro de Bulla, he encontrado otro toro muy espectacular en Túnez también de 700.000 años, que es el Bos primigenius más antiguo. Entonces, finalmente me he convertido en especialista en toros, sin darme cuenta, sin darme cuenta, acabas tocando los toros y bueno, siempre digo que los toros dan mucho que hablar, los cuernos siempre son interesantes y dan que hablar, ¿no? Pues, entonces, es cuestión de saber aprovechar lo que encuentras y disfrutar con ello. Claro. O sea, dices, bueno, es así, ¿no? Y hay muchos hallazgos que es cuestión de saberlos interpretar y saberlos especialmente publicar y divulgar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo digo que si tú te dedicas a esta profesión y no la disfrutas, no te vale la pena. Claro. No te vale la pena. Porque, o sea, ir a Ingelela a pasarte 20 días a una temperatura difícilmente resistible por un humano normal, sin poderte duchar porque no tienes agua, comido, en fin, a mí no me pican afortunadamente ni los chinches ni las pulgas, pero a todo el que viene conmigo se lo comen, todo el que viene, porque no te puedes lavar y entonces como estás tan sucio y tan sudado, finalmente los parásitos acaban llegando. Pasas sed de manera continuada porque hay momentos en los cuales, aunque te estés bebiendo permanentemente, tienes la sensación de deshidratación. Hambre no pasas. No te puedes tomar una cerveza fría nunca. Te pasa el tiempo que estás allí. ¿Cuánto adelgazas cuando vas? Pues seguro que... A mí me viene muy bien porque yo tengo tendencia a engordar y normalmente cada año que voy, pues en esos 20 días pierdo pues 4 o 5 kilos cada año. Después los recupero pronto, pero si no los engordaría cada año y los iría sumando. Entonces, claro. Para mi salud física está muy bien porque además caminas mucho. O sea, todos los días hombre, caminas en 10, 15 o 20 kilómetros por un territorio que además es difícil, no es caminar por llano, porque vas por la arena, te hundes, vas por las laderas de los barrancos y son peligrosas. Y de hecho, hace 3 años tuve un accidente y estuve a punto de matarme allí. Me caí por un barranco, me rompí una pierna, me fracturé 2 costillas. No me abrí la cabeza de milagro y estuve 10 días sin asistencia médica. O sea que ¿Con la pierna rota? O sea, estuviste con la pierna. No me rompí los huesos, pero me rompí los ligamentos de la rodilla y me rompí el menisco. Y la recuperación fue de casi 8 meses. O sea que estuve con muletas unos cuantos meses. ¿Y estuviste 10 días allí en el campamento, dijésemos, sin atención médica?
10 días, bueno, porque es que era, si nos volvíamos a Asmara había que suspender la campaña de excavación. Claro. Y entonces digo, bueno, pues mira, yo me aguanto con mis dolores y mis... ¿Y qué hacías? Pues nada, pues en alguna ocasión subí al yacimiento donde se estaba excavando, me monté en un camello. Entonces, en vez de silla de ruedas, utilizaba el camello. Bueno, ni tan mal. Bueno, no, pero en fin, fue una experiencia Claro, con la rodilla hinchadísima, entiendo. Claro, ¿no? Con un vendaje como pudiste. Infladísima. El cocinero me hacía unos... En fin, me ponía ahí unas cataplasmas en la rodilla y eso, pero fue... Y en las costillas. Fue bastante difícil. ¿Y cómo caíste? Bueno, ¿cómo fue? ¿Trabajando? Pues nada, íbamos camino de un yacimiento y pasando por una ladera puse el pie, una zona que está llena de bolas de ignimbrita, de roca volcánica caída. Parecía que aquello estaba fijo, puse el pie encima de una de estas bolas. La bola se fue abajo y yo detrás de la bola. Ostras. Ya está. ¿Y caíste varios metros? Caí, pues, en vertical como 1,5 metros, pero fue el suficiente, caí mal y fue donde me hice polvo a la pierna y después me fui de cabeza para adelante por la ladera y no me abrí la cabeza, pues de milagro. Me fracturé las costillas porque me protegí la cabeza. Entonces me quedé desprotegido de las costillas. Pero bueno, siempre es mejor romperse una costilla que abrirse la cabeza. Vaya, paleontología es un deporte de riesgo, ¿eh? Sí, bueno, es lo que pasa. Bueno, en fin, si no quieres que te pase nada, quédate en casa. Eso está clarísimo. Pero que además, si no te gusta la aventura, pues tampoco no, claro. este trabajo tiene esa peculiaridades claro. Y te tiene que gustar, si no, mal asunto. Claro. Como hemos hablado mucho de herramientas, comenta Mar Mateos, si usaban esas herramientas aldubayenses más para cortar que como arma. O también... Bueno, en fin, las herramientas las utilizaban como martillo para fracturar huesos y llegar al tuétano y poder acceder a la médula ósea, que es grasa muy nutritiva. Y también las utilizaban como elementos arrojadizos también, como las piedras también servían como defensa y como ataque, por un lado. Y luego las lascas que utilizaban eran para descuartizar, para cortar, descuartizar los miembros, despellejar, eviscerar los cadáveres, etcétera. Y eso se hace con lascas que se van extrayendo de los núcleos y, en fin, hasta que se van agotando. Normalmente se hace además en el aldubayense con lascas relativamente pequeñas. Son cuchillos muy eficientes. O sea, nos comenta también otra pregunta que nos hacen. Es que si también podría ser, nos lo comenta Esconto 8, que también fueran nómadas por el hecho de que siguiesen a otras especies que les aportaban alimentos, ¿no? Tú comentabas, ¿no? que era sobre todo por el tema de que se amplió la población y ya no, bueno, la gente se tenía que ir fuera, pero también podría ser que fueran nómadas y siguieran la movilidad del bicho en cuestión, ¿no? Que fuese su alimento. Bueno, cuando se va de caza, sí. Cuando se va de caza se persiguen las presas. Cuando se es carroñero, se busca el lugar donde puedas encontrar la carroña. Normalmente, más que perseguir las presas, lo que se hace es controlar los lugares donde las presas acuden. Y eso normalmente son los manantiales de agua, son los ríos, son los lugares donde hay agua. Eso siempre es igual. Nosotros, para cubrir nuestras necesidades básicas, necesitamos dos fuentes claras. Una es alimento y la otra es tener controlada el agua. Igual que nosotros, el resto de los grandes mamíferos y vertebrados, como los cocodrilos, ¿no? Que viven en el agua. Entonces, siempre en torno a las grandes charcas, en torno a los cauces de agua, es donde se produce el juego de la vida y la muerte. Estos son lugares recurrentes donde todos los animales acuden a beber y donde los homínidos, que también sabían de que es lo que pasaba y tenían sus necesidades de abastecerse de agua, también acudían. Entonces, seguir las manadas hasta cierto punto, siempre y cuando sabes que estas manadas acaban acudiendo a los lugares donde se pueden abastecer de agua. Si no, no pueden sobrevivir.
Por tanto, esto pasa en todos los sitios de África y también pues ha pasado siempre, ha pasado aquí también en Eurasia. O sea que el comportamiento humano es un comportamiento como el de los carnívoros en esa estrategia de abastecerse de proteínas y de grasas animales. Chagui Sirius nos pregunta, ¿existe tecnología que ayude a encontrar indicios sin necesidad del registro fósil? Bueno, en fin, finalmente lo que la tecnología nos permite es incrementar la información. Por ejemplo, tú puedes encontrar una industria lítica y ahora con unas nuevas técnicas de microscopía se puede ver que esa industria lítica ha sido utilizada, una cosa que se llama la traceología. Entonces ves que hay lascas que han sido fabricadas, pero también se puede ver que han sido utilizadas porque dejan unas marcas del corte de desgaste producto de su utilización, de su uso. Entonces, esto lo pongo para el caso de la industria lítica. Para otras investigaciones, la tecnología lo que nos permite es poder incrementar la información fidedigna. Si no hay datos que se puedan mesurar con las nuevas metodologías y las nuevas técnicas, entonces estás incrementando el ruido. O sea, tú puedes con máquinas, o sea, el ordenador te ayuda a procesar la información, pero el ordenador no te informa de nada, ¿no? Te ayuda, o sea, tú tienes que, de momento todavía, si no tienes el fósil, todo lo demás te lo estás inventando. Si no tienes la industria lítica, tú no puedes afirmar, si no hay fósiles en la industria lítica, no puedes afirmar que los homínidos estaban ahí. O sea que las nuevas técnicas, pues nos están ayudando a conocer mucho mejor. Por ejemplo, tener muchas mejores dataciones, mucho más precisas. No es lo mismo que un yacimiento tenga 1.200.000 años que 1.700.000 años, por ejemplo. Son periodos distintos. Y para ello, pues, van progresando las técnicas y la aplicación de esas técnicas a objetivos concretos, en este caso a la paleontología y a la prehistoria. Pero la información no te la puedes inventar. La información la tienes que generar, tú tienes que generar el dato, después la puedes interpretar. Interpretar la información es ya la parte en la cual pues, entramos en el mundo de la especulación, pero puede ser más o menos fidedigna en función de los datos que avalen el discurso que se genera en torno a la interpretación de ese yacimiento o de esos hallazgos. Muy bien, bienvenido. La verdad es que todo el mundo se lo está pasando muy bien. Estaríamos horas y horas hablando. Me parece súper interesante. Solamente la última pregunta. ¿Qué es para vosotros la Fundación Palarc? ¿Qué es lo que toda esta iniciativa, ¿no?, que empezó hace unos años, que ahora ya apoyan a 59 proyectos, ¿no?, como el tuyo? Y la importancia, ¿no?, de fundaciones y de gente que apoye a este tipo de investigación, ¿no?, que no es tan fácil encontrar. ¿Cómo ha sido cómo es la relación con Fundación Palarc? Bueno, yo estoy verdaderamente muy agradecido a la Fundación Palarc, al señor Gallardo y a todo el equipo de la Fundación, a Carolina, a Lourdes y demás, porque nos han ayudado mucho. O sea, sin el apoyo de la Fundación Palarc no podríamos desarrollar nuestro proyecto en Eritrea. O sea, nosotros nos están financiando. Primero nos dieron un gran proyecto de 160.000 euros, creo, si mal no recuerdo, que duró 3 años. Y después, desde hace un par de años, nos están financiando con 20.000 euros al año, que conjuntamente con otros ingresos que tenemos del Ministerio de Cultura, nos permite desarrollar la excavación y la investigación en Eritrea. Sin el apoyo de la Fundación Palarc sería imposible. Habría que buscar otros recursos y no es fácil encontrar dinero para trabajar fuera de España y especialmente para trabajar en África. Entonces, bueno, que apareciera esta fundación ha sido para la prehistoria y para la paleontología española verdaderamente algo extraordinario. Algo extraordinario. Yo creo que es un antes y un después para la investigación. Las investigaciones que nosotros desarrollamos desde España para el exterior.
Verdaderamente, sin su ayuda estaríamos muy perdidos. Conseguir dinero no es fácil. Yo siempre digo que me paso casi la mitad de mi tiempo llorando, redactando proyectos de investigación, buscando el dinero y después justificándolos. Y las facilidades que nos da la Fundación PALARC, pues son difíciles de encontrar. Yo no las he encontrado en ninguna otra fundación. Y no había o sea, que se haya generado en España una fundación así es verdaderamente extraordinario. Y yo creo que todos los investigadores que nos dedicamos a esto tenemos que estarles muy agradecidos, de verdad. Lo que está haciendo el señor Gallardo y todo su equipo es algo admirable, loable y, bueno, pues, en fin, es evidente que él puede hacerlo, ¿no? Pero podría no hacerlo si no quisiera. Y claro, está invirtiendo muchísimo dinero en ayudar a la ciencia española y además me consta por las conversaciones que he tenido con él que lo hace de una manera verdaderamente interesada en el progreso de la ciencia. O sea, detrás de las veces que yo he hablado con él me he dado cuenta de que es una persona con unos intereses humanistas verdaderamente extraordinarios. Sí. Y yo personalmente le estoy muy agradecido y creo que toda la comunidad de prehistoriadores y paleontólogos de este país tenemos que estarles muy agradecidos, de verdad. La verdad es que sí que es un proyecto alucinante porque por eso, ¿no?, que comentas, de que es complicado encontrar dinero y más para investigaciones fuera de España, fuera de Europa y tantos proyectos, ¿no? Actualmente son 59 proyectos. A nosotros nos han brindado la oportunidad de explicarlo, de estar dentro de la fundación explicando y haciendo divulgación, tanto Paco como yo. La semana que viene empezamos con nuestros propios vídeos de arqueología y paleontología. También aparecerán todas las entrevistas que estamos realizando desde aquí, desde Twitch. Y estamos súper emocionados porque a nosotros, tanto Paco como yo, que nos encanta todo este mundo, veros a vosotros y escuchar todas las vivencias que estáis haciendo en países, ¿no?, tan lejanos y tan complicados, ¿no? Claro. Y aparte que es investigación, pero no para España, es para el mundo, ¿no? Estamos ¿no?, abriendo un camino muy interesante y haría falta, pues eso, más apoyos, ¿no?, en ese sentido. Y la Fundación PALARC pues está ayudando a unos proyectos que yo es que la verdad no los conocía en su mayoría y me quedo con vosotros y podría estar horas escuchándote. O sea, la próxima vez, antes has dicho que no había cervecita en Eritrea, un día haciendo una cervecita contigo, porque me lo he pasado en grande. Todas las aventuras que has pasado, incluso una caída que casi te matas allí en Eritrea y sin médico durante 10 días, que eso, con tal de salvar la campaña. La investigación, la campaña, ¿no? O sea, eso dice mucho de ti también, ¿no? El sufrimiento para salvar la campaña y que siga adelante. Es de película. Y nada, solamente agradecer. No sé, Paco, si quieres añadir alguna cosita más. Yo estoy encantadísimo y solo lamento que se haya pasado tan rápido la hora porque yo creo que podríamos seguir hablando de mil cosas, de la fauna, de las últimas investigaciones que están realizando, de proyectos de futuro. Así que solo lamento que se ha pasado el tiempo volando, así que, en fin, otra vez será. Aparte, ha creado hype, bienvenido, diciendo que hay un descubrimiento posible descubrimiento, que espero que nos lo expliques aquí. Cualquier cosita que necesites, ya te digo, vamos a hacer a partir de ahora una serie de vídeos bastante chulos en Fundación PALARC. Cualquier cosa que se descubra, siempre tienes nuestro canal para hablar. Ha sido un auténtico placer aprender de ti y nada. ¿Cuándo es el próximo viaje? Porque fuiste hace poco, ¿no? ¿Estuvisteis en febrero? ¿En febrero, marzo? No, en febrero, pero fue del 2020. Fue 2020, ¿eh? Volvimos justo antes, dos días antes del confinamiento. Ostras. Nos vino justo. Después no hemos podido ir porque ahora claro. queremos volver. Yo quiero volver antes, pero el equipo para la excavación próxima queremos realizarla en el mes de noviembre. Vamos, yo tengo intención de volver porque tengo que hacer unas gestiones antes de la campaña de excavación, pero en general la próxima campaña será en noviembre del 2021. Allí no tienes wifi, ¿no?
No hay wifi. Y además, si no nos conectaríamos en directo. Además, las conexiones con Eritrea son terribles. Ya me imagino. Claro. Internet en Eritrea funciona ahora peor. ¿Y las palomas mensajeras van bien? Sí. Vamos, no se ven por allí tampoco palomas mensajeras. No. Si hubiera palomas mensajeras se las comerían. Claro. En fin. Pero bueno, él es un país que lleva tanto tiempo cerrado que cuesta mucho hacer cualquier cosa y no funcionan los servicios prácticamente. Internet funciona ahora igual o peor que hace 20 años. Prácticamente una mejora. Todos los países van avanzando y mejorando las infraestructuras en Eritrea debido al cierre por parte de la administración a causa del conflicto bélico con Etiopía, pues ha causado una destrucción de todo lo que había sin ninguna mejora prácticamente. Ahora esperemos que las circunstancias empiecen a mejorar gracias a esta paz que firmaron con los etíopes y que en poco tiempo pues empieza a recuperarse la economía del país y las infraestructuras. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y te esperamos aquí dentro de unos meses cuando estés a puntito de irte de viaje o justo después, porque nos lo hemos pasado realmente genial. Ha habido alguna pregunta sin contestar, pero ya llevamos con la tontería 1 hora y 20 hablando, o sea que ya puedes ir a comer, bienvenido. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer igualmente.